Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Como les decía, vamos a seguir explorando sobre estos nuevos conceptos o estas nuevas miradas que nos ofrece APHCO desde un antirracismo vegano, antiespecista, multidimensional y por sobre todo esta nueva idea de resistencia afrozoológica. Durante el tiempo que los africanos han sido estadounidenses, no han tenido derecho a hablar para o por sobre la naturaleza. Kimberly Ruffin, 2010. Para explorar cómo es un análisis multidimensional del activismo antirracista, quiero volver a la película Déjame salir, porque creo que las acciones de Chris nos ofrecen simbólicamente una visión de un activismo afrofuturista que se centra en la animalidad. Déjame salir es poderosa no solo porque ofrece a través de una forma de entretenimiento popular una visión integral del funcionamiento interno de la violencia, de la supremacía blanca que discutí anteriormente. También muestra la anatomía de la brujería zoológica de la supremacía blanca, mediante la cual se usa la animalidad para justificar el consumo y el control de los cuerpos minorizados. Déjame salir ofrece una visión simbólica de cómo podría ser el activismo antirracista multidimensional. Como mencioné anteriormente, muchos activistas bien intencionados han notado marcadores obvios de supremacía blanca en la película, como la cabeza de ciervo en la pared y las personas blancas que atraen a la gente negra a las trampas. Sin embargo, a medida que avanza la película, hay muchos temas más profundos de resistencia afrofuturista afrozoológica. En Déjame salir, el sistema gramatical para el colonialismo es el consumo, el acto de reducir a los seres a mera carne para ser comidos y o manipulados, así como el sistema racial comunica su poder. Animal es parte del vocabulario de la violencia de la supremacía blanca. Denota la marca retórica y social de ciertos cuerpos que la supremacía blanca quiere explotar. Consumir y eliminar sin cuestionamiento. El ciervo a quien Ross golpea con su coche y la cabeza de ciervo que cuelga de la pared, así como la silla de cuero en el sótano, todas forman parte del vocabulario racial de la supremacía blanca. Si reconocemos las dimensiones zoológicas de la supremacía blanca, entonces podemos leer las expresiones de la violencia animal en Déjame salir, como parte del paisaje racial. En parte, escapar significa familiarizarnos con el sistema gramatical de la supremacía blanca para que podamos leer el mensaje completo. Solo al hacerlo podremos crear un nuevo léxico que desbloquee nuevos potenciales y nuevas formas de participar en la resistencia y la lucha por la libertad. Llamada resistencia afrozoológica, que centra la animalidad en nuestra comprensión de la liberación racial. Creo que Déjame salir puede servir como una especie de señal de la cultura pop que nos guía en la dirección correcta con respecto a cómo nos involucramos conceptualmente con las nociones de animalidad y raza. La pregunta no es cómo las experiencias de los animales se interseccionan con las experiencias negras en Déjame salir. La pregunta es cómo usa la supremacía blanca a los cuerpos minorizados y la animalidad para comunicar y volver a inscribir una fantasía mítica de la superioridad racial. Como la naturaleza se convirtió en el patio de recreo de la supremacía blanca. Kimberly Smith, 2007, escribe: Una podría pensar que 250 años de esclavitud habrían dejado a los estadounidenses negros permanentemente alienados del paisaje de Estados Unidos, forzados durante generaciones a trabajar la tierra sin recompensa justa, sin el derecho a poseer la tierra, sin siquiera la libertad de viajar. ¿Qué significado podrían encontrar
en la naturaleza pristina de Estados Unidos, encerrados en una lucha por la justicia social. ¿Qué interés podrían tener en las reivindicaciones de la naturaleza? En la imaginación de Estados Unidos, los espacios naturales se enmarcan popularmente como espacios blancos, en parte porque a las personas negras no se les permitió entrar en ciertos parques o espacios exteriores hasta que terminó la segregación. La mayoría de la gente negra no llevaría a sus hijos al bosque por temor a que algo malo sucediera. El deseo de protegerse a una misma y a la familia de la violencia de la supremacía blanca se tradujo en una narrativa cultural que enmarcaba a la gente negra como desvinculada de la naturaleza. No puedo decirte cuántas veces me he encontrado con estereotipos que exponen la idea de que las personas negras no nadan, acampan, hacen senderismo, viajan, etc. Estas narrativas dañinas son tan penetrantes porque la clase dominante teme que las personas negras puedan confiar en sus propias sensibilidades con el mundo natural. Jordan Peele, película de 2017, la recomiendo que la vean para comprender mejor esta descripción. Es importante porque parte de su teoría y del concepto de resistencia afrozoológica tiene que ver no con todo lo que sucede en la película, pero es bastante descriptivo. Entonces dice, podemos pensar en Harriet Tubman caminando a través de densos bosques para seguir la estrella polar que la guió a ella y a otras hacia la libertad. Los africanos esclavizados que buscaban la liberación sabían que el musgo crecía en el lado norte de los árboles y aprendieron que las aves migraban al norte. Así, la esclavitud misma expulsó a los esclavos hacia el paisaje no cultivado y los esclavos adquirieron conocimientos sustanciales y experiencias debido a eso. También adquirieron la comprensión intrínseca de cómo interactuar y de coexistir con la naturaleza, cómo identificar y evitar el peligro y cómo sobrevivir. Los esclavos aprendieron a maniobrar en los paisajes sin cultivar y pasar desapercibidos. Turner, 2012. La naturaleza proporcionó su propia hoja de ruta para la liberación que las personas negras podían seguir hacia la libertad. La vida silvestre evocó tanto miedo como consuelo para los afroestadounidenses. Los bosques sin pantanos eran lugares naturales donde los negros fueron cazados y mutilados o linchados y colgados de los árboles. Pero la naturaleza era también un refugio, un lugar para vivir a largo plazo o un lugar de transición de fugitivas entre la plantación y la libertad. Glave. La naturaleza sirve como una paradoja racial en Déjame salir, en lugar de violencia contra los cuerpos negros, así como un espacio para la liberación. Cámara recorre rápidamente imágenes de bosques y árboles mientras se reproduce música siniestra de fondo. Más adelante en la película, el espectador descubre que la casa de los Armitage se encuentra detrás de un denso bosque, reescribiendo metáforas coloniales de la naturaleza como una herramienta para llevar a cabo y ocultar la violencia racial. Dean Armitage le dice a Chris: la casa más cercana está al otro lado del lago. Intimidad total. No es casualidad que la casa Armitage tenga una arquitectura colonial, evocando la estética de las plantaciones de esclavos. Que todo el personal que trabaja en la casa sea negro acentúa este tema. Para poder escapar del sótano de los Armitage, después de haber sido hipnotizado y atado a la silla de cuero, Chris hace uso de significantes de la naturaleza que también están impregnados de significado racial. Por ejemplo, el algodón y la cabeza de ciervo para liberarse. El algodón en particular es un elemento que evoca una respuesta visceral de la mayoría de las personas que tienen incluso un conocimiento básico de la historia racial de los Estados Unidos. El algodón se ha convertido en una expresión del consumo de la supremacía blanca, el uso y abuso de los cuerpos negros para impulsar una economía. El algodón a menudo se combina con la supremacía blanca en sí, lo que nuevamente representa el intento exitoso de la clase dominante de controlar
y de definir la naturaleza a través de sus propios sistemas. Sin embargo, las personas esclavizadas que trabajan diariamente en campos de arroz o con otros cultivos entendían el medio ambiente mejor que los esclavistas. Ley 2010. El algodón no debe ser visto como un significante del dominio de la supremacía blanca, sino como un emblema de la resiliencia y la supervivencia negra. Sin usar palabras, Déjame Salir articula esta contradicción cuando Chris usa el algodón como vehículo para liberarse. No es que las herramientas del amo no puedan derribar su casa, es que, para empezar, las herramientas del amo nunca fueron suyas. La clase dominante manipulaba espacios naturales, ambientes y cuerpos para servir a su propia agenda opresiva. Como señalé anteriormente, los elementos y las pieles de los animales en toda la casa actúan como emblemas de los intentos de la supremacía blanca de dominar la naturaleza. Chris actúa de esa manera casi sin intención, como si estuviera siendo guiado por una especie de reflejo racial hipnóptico. Muchas espectadoras celebran el momento en que Chris arranca el algodón de la silla a la que está ligado y lo introduce en sus oídos para evitar una mayor hipnosis por parte de Missy. No solo es el momento algodón, un guiño a la esclavitud prebélica, la animalidad y el cautiverio, sino que también es un comentario sobre la taxidermia y el racismo zoológico. No solo la cabeza taxidermizada del ciervo está repleta de fantasías y proyecciones raciales blancas, sino que la piel de vaca también se transforma en un elemento relleno, remodelado para adaptarse a las comodidades de la supremacía blanca. Quiero señalar que aunque las comunidades negras y oscuras de todo el mundo han usado y continúan usando cuerpos de animales para su propio beneficio, hay algo único en las formas en que la supremacía blanca impuso un sistema racial sobre estas prácticas para reforzar la superioridad de las personas blancas frente al resto del mundo natural. Por las personas blancas en Déjame Salir se transforman en vehículos que sirven a la clase dominante. Chris utiliza el algodón como una armadura para defenderse de ser convertido en otra pieza de mobiliario zoológico. Se llena las orejas para evitar ser rellenado con proyecciones blancas. Al mismo tiempo que usa el algodón como vehículo para liberar su mente, Chris también hace uso del busto de ciervo de la pared para ayudarse a acabar con el opresor, encarnado por el padre de Rose. Por lo tanto, acorta la distancia entre su cuerpo y el animal, una estrategia que no suele emplearse en nuestros movimientos antirracistas. Chris quita el busto del ciervo de la pared y se lo lanza a Dean, dirigiendo las astas hacia su cuello. Aunque se podría discutir que el ciervo ha fallecido y que al igual que Dean, Chris está usando el cadáver del animal para su propio beneficio, el uso del cadáver del ciervo es a la vez una forma de venganza simbólica y una recuperación abierta del animal como un emblema de la naturaleza, así como un estereotipo de los hombres negros. En este caso, Chris está convirtiendo en arma la animalidad. Es importante que tengamos una lectura simbólica de esta escena. Obviamente, Bill no está exponiendo el asesinato literal de personas blancas como un medio para lograr el empoderamiento racial. Sin embargo, ve un guiño explícito a la recuperación de la animalidad en nuestros esfuerzos para desmantelar el sistema. Código 2017. Chris nos muestra que tenemos que abandonar nuestra antigua coreografía de resistencia que se basa en pisar el animal y en su lugar acercarnos nuestros cuerpos para la verdadera liberación. En referencia al activismo negro histórico y la animalidad, Lindgren Johnson escribe: afroestadounidenses se deshacen de las asociaciones animales al exigir el reconocimiento de su humanidad, sino sobre cómo están sujetos a la animalidad y los animales al hacer tal movimiento, revisando lo humano en sí mismo y socavando los binarios que ayudaron a producir las injusticias raciales y animales. Nuevamente, me refería a esto como resistencia afrozoológica, que afirmo que es la base del verdadero activismo antirracista. No podemos liberarnos
de la estructura de poder dominante si no podemos localizar o incluso imaginar el liberarnos de nuestras raíces zoológicas. Esto requiere que nosotras, como personas racializadas, no solo notemos las formas en que somos animalizadas por el sistema dominante, sino que también reconsideremos nuestras propias actitudes y comportamiento hacia los animales no humanos. Los elementos afrozoológicos se tejen a lo largo de Déjame salir, después de que Chris mate a Dean, quien cae y golpea una de las velas en la sala quirúrgica, arroja la cabeza del ciervo taxidermizado al suelo, simbolizando el fin del poder supremacista blanco. Después de hacer esto, empieza un incendio que inevitablemente se extiende por toda la casa. Déjame salir representa un cambio mediático hacia concebir la rebelión afrozoológica como activismo antirracista y ejemplifica un género creciente en los medios de comunicación que representa a las personas negras como internamente curadas de la doble conciencia cuando enfrentan explícitamente el orden zoológico racial que mantiene intacta la supremacía blanca. ¿Por qué trajimos acá esta idea de un activismo multidimensional y también el concepto de resistencia afrozoológica, por lo menos que siga calando y llevando a un debate o un análisis profundo, ¿no? En el prefacio del libro dice lo siguiente: a veces aparece un libro que tiene el poder de cambiar la forma en que la gente piensa. Este es uno de esos libros. El racismo como brujería zoológica no solo abre nuevos caminos, nos mueve el piso, sacude el suelo bajo nuestros pies y nos muestra claramente que no es tan sólido como pensábamos. En la coyuntura entre los estudios de raza y los estudios de animales, el libro de A.P.H. Coe hace una brillante intervención en ambos, comenzando por interrogar sin rodeo la separación entre los dos. Coe se pregunta: ¿qué son los estudios de raza si no se discuten sobre el animal? ¿Qué son los estudios de animales si no lidian con la raza? ¿Son estos dos temas separados de investigación o un tema que se ha dividido falsamente en dos? Para valorar los interrogantes que lanza Coe, tendríamos que considerar en qué punto se encuentran actualmente los estudios de raza y los estudios animales. Los estudios de raza, en su mayoría, han estado poniendo todo tipo de barreras para mantener fuera la cuestión animal. Parte de esto es el orden del ámbito disciplinario, no salirse de las líneas de la propiedad, mantener el orden, defenderse de las criaturas que podrían reducir el rendimiento del cultivo. Pero quizás la mayor barrera, como sugiere Coe, es una inquietante ansiedad sobre el reconocimiento de una relación cuya expansión ha sido central para la humillación de las poblaciones racializadas y la justificación de su tortura, esclavitud e erradicación. Con esto les dejo, nos vemos en el próximo episodio.